Dios le bendiga, pueblo metodista de la Iglesia de Garrochales. Es con mucho placer que hoy presentamos nuestra lección 17, titulada Garantía Total, que pertenece al domingo 23 de junio, y el tema es Esperanza en el Señor, y está basado en el texto bíblico de Hebreos 6, del 9 al 20. Pero antes, ¿qué le parece si oramos al Señor? Dios Todopoderoso, danos la amplitud del Espíritu para poder captar tus enseñanzas en este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. El texto áureo que nos presenta la primera página se encuentra en Hebreos 6 del 19 al 20 y dice así: Esta esperanza mantiene firme y segura nuestra alma, igual que el ancla mantiene firme al barco. Es una esperanza que ha penetrado hasta detrás del velo en el templo celestial, donde antes entró Jesús para abrirnos camino, llegando así a ser sumo sacerdote para siempre, de la misma clase que Melquisedec. Los objetivos para esta lección son dos: considerar la situación de los destinatarios de la carta y buscar los puntos en común con nosotros y nosotras como las personas destinatarias secundarias. También otro objetivo es entender el carácter de Dios en cuanto al concepto de juramento y su promesa divina basada en su palabra. Dos palabras fundamentales que van a ser mencionadas durante esta lección es la palabra juramento, que es la aseveración o afirmación más santa y solemne de la verdad en su divina palabra, con el fin de que el pueblo confíe mucho más en sus promesas. Y la palabra esperanza, que es confianza sin reservas en un Dios que mantiene y cumple sus promesas a su pueblo. Quiero leer para ti lo que incluye este texto bíblico. Estaremos leyendo la versión popular que dice así: Pero aunque hablamos así, queridos hermanos, estamos seguros de que ustedes se encuentran en el primer caso, es decir, en camino de salvación, porque Dios es justo y no olvidará lo que ustedes han hecho y el amor que le ha mostrado al ayudar a los del pueblo santo, como aún lo están haciendo. Pero deseamos que cada uno de ustedes siga mostrando hasta el fin ese mismo entusiasmo para que se realice completamente su esperanza. No queremos que se vuelvan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la constancia están recibiendo la herencia que Dios les ha prometido. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, juró por sí mismo que no había otro superior a él por quien jurar. Y dijo: Sí, yo te bendeciré mucho y haré que tu descendencia sea numerosa. Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Cuando los hombres juran, lo hacen por alguien superior a ellos mismos, y cuando garantizan algo mediante un juramento, ya no hay más que discutir. Pues bien, Dios quiso mostrar claramente a quienes habían de recibir la herencia que Él les prometía, que estaba dispuesto a cumplir la promesa sin cambiar nada de ella. Por eso garantizó su promesa mediante el juramento. De estas dos cosas que no pueden cambiarse y en las que Dios no puede mentir, recibimos un firme consuelo los que hemos buscado la protección de Dios y hemos confiado en la esperanza que Él nos ha dado. Esta esperanza mantiene firme y segura nuestra alma, igual que el ancla mantiene firme el barco. Es una esperanza que ha penetrado hasta detrás del velo en el tiempo celestial, donde antes entró Jesús para abrirnos camino, llegando así a ser sumo sacerdote para siempre de la misma clase que Melquisedec. La introducción a esta lección nos dice que en un mundo en el que no hay garantías de nada, hablar de garantía total, como señala y afirma el título de esta lección, es poner suelo seguro en un piso movedizo donde lo inestable y fraudulento es la orden del día. Esta lección nos permite hacer un balance en la vida y reafirma los fundamentos de la esperanza cristiana. Para analizar los versículos que nos ocupan en esta lección es importante tomar en cuenta lo que antecede en el capítulo 6.
El predicador interrumpe su discurso con una llamada de atención a sus oyentes en un tono más fuerte que conciliador. En los versículos del 1 al 8 advierte, escuche bien, advierte que la doctrina que les va a presentar respecto al sacerdocio de Jesús es para personas cristianas maduras, muy maduras, formadas y comprometidas, no para perezosos. Esta advertencia implica que deja mucho que desear la fuerza de su testimonio y compromiso, como si estuvieran todavía nutriéndose de leche y no de alimento sólido, pues ya no son niños y niñas. Esta madurez debería haberla ya alcanzado a través de todo el proceso de iniciación cristiana que los llevó desde el arrepentimiento de los pecados al bautismo, al don del Espíritu por la imposición de las manos, a la fe en la resurrección de los muertos. Entonces vemos aquí que esto es un asunto de madurez, porque fue tema en la experiencia anterior y vuelve a presentarse en el principio de este capítulo. Ahora se enfoca en el aspecto de la fidelidad, la lealtad y el compromiso con Cristo y su Evangelio. Entonces se nos hace muy importante poder aplicar esto a nuestra vida. Podemos pensar en dos ejes temáticos. En primer lugar, la perseverancia en la fe, que prevalece contra toda posibilidad de retroceder en lo que hemos creído, y de otra parte, la fidelidad incuestionable de un Dios que pone como garantía su palabra en el cumplimiento de las promesas divinas. Pueblo de Dios, esta garantía de vida plena y perdurable se experimenta aquí y más allá de este mundo. Es importante que nosotros veamos que la garantía que Dios cumplirá sus promesas radica en su carácter, no en nuestras emociones, no en nuestra fe, no en nuestra percepción. Dios es fiel, confiable y veraz. El concepto juramento es lo inquebrantable de su palabra o promesa. Ese juramento contrasta con los juramentos que nosotros hacemos, que por lo general se desvanecen. Quizás nos sorprende leer que Dios jura por sí mismo, pero es una forma de subrayar el carácter irrevocable de su decisión, porque Él no miente ni se contradice. Entonces podemos entender que Jesucristo es el sumo sacerdote de la nueva alianza, pues fue una decisión de Dios sellada con juramento. Podemos decir que hay dos propósitos que se buscan. Primero, demostrar que las promesas y los juramentos de Dios se cumplen, y segundo, animarnos a nosotros, la comunidad, a que pongamos toda nuestra esperanza en Dios. Podríamos determinar que creyentes de la comunidad de los hebreos estaban como que claudicando en la esperanza cristiana, y quizás porque no veían cumplirse las promesas divinas como ellos pensaban, y en el tiempo que entendía debían cumplirse, estaban dudando y claudicando en su fe. No obstante, tenemos que entender que hoy, ayer y mañana las promesas divinas, aunque creamos que tarden, en nuestra medida de tiempo se cumplirán en el tiempo divino. ¿Recuerdas tú alguna promesa que Dios ha cumplido aún a pesar de que la persona que lo creía ya haya pasado a otro plano? Podemos pensar, ¿verdad?, en las experiencias que hemos vivido, como por ejemplo mi abuela Zoraida, cuando oraba por su esposo y pidió, ¿verdad?, pedía todos los días incesantemente por un encuentro espiritual para su vida. Murió y no lo vio. Sin embargo, luego de su muerte, su esposo venero llegó a los pies del Señor. Así que, aunque nuestros ojos no lo vean, sus promesas y su palabra trasciende nuestro propio tiempo terrenal. Y no hay nada más cierto que lo dicho por la fe de la palabra, que aunque nosotros y nosotras no las veamos, en su tiempo tendrá cumplimiento. Es importante el ejemplo que utiliza el autor de la carta para hablar del otro ángulo de la esperanza cristiana, que es la perseverancia y las promesas de Dios. Esto lo vemos con el ejemplo de Abraham, quien a su perseverancia y fidelidad le hicieron destinatario y depositario de una promesa que comenzó a ver en vida y trascendió a su tiempo. La promesa fue que iba a ser padre de mucha gente multiplicada como la arena del mar, y ¿verdad?, que esa promesa la vemos cumplida hasta hoy. Así que no hay duda que
Todos experimentamos experiencias angustiosas en nuestra vida. Sin embargo, en vez de claudicar en nuestra fe, tenemos que reafirmar que Jesucristo es nuestra roca y nuestra ancla en la fe. El ancla se lanza hacia abajo para poner la embarcación en puerto seguro, pero la escritura de hoy nos sugiere que el ancla la lancemos hacia arriba, hacia Cristo, quien ya penetró el lugar santísimo del templo cruzando el velo terrenal para llegar a lo más alto, allí donde está el Padre. Quien ha realizado esta travesía es el que nos justifica y presenta ante Dios, por lo cual nosotros y nosotras, su iglesia, tenemos acceso directo a Él. Él es puente que nos conduce directamente a Dios. Así que el carácter de Dios nos inspira a nosotros y a nosotras, su iglesia, como inspira a los destinatarios del escrito de los Hebreos, a anhelar superar nuestras ambivalencias y ambigüedades respecto a la fe en Jesucristo. No temas. Y aunque dudes, sigue teniendo esperanza. Él, como mediador, como puente desde su inquebrantable e irrevocable palabra y promesa, nunca nos dejará ni nos desamparará. Podemos entonces terminar con el resumen de esta hermosa lección que nos dice que la lección de hoy nos presenta por contraste el carácter de Dios y el nuestro. Los destinatarios de la carta a los Hebreos, específicamente los versículos que nos ocupan, pudieron enfrentar ambivalencias e intermitencias respecto a su fe en Cristo y la clase de compromiso que conllevaba. No obstante, el autor del escrito nos exhorta con palabras de estímulo y ánimo a proseguir y preservar para heredar las promesas divinas. Para esto acude Abraham como ejemplo por excelencia de ambas cosas, perseverancia y cumplimiento de la promesa por parte de Dios. Respecto al carácter de Dios, este contrasta con lo humano, pues su palabra y promesa son irrevocables, no como las nuestras. Estas se cumplirán en todas aquellas personas que creen, perseveran, tienen fe y anclan su vida en las promesas del Dios fiel y veraz. También nuestra experiencia de fe cristiana viene en estos dos péndulos. Por un lado, podemos tener espacio de vida cuando el desánimo o alguna crisis de fe mengue nuestra militancia en la obra del Señor o en nuestra relación con Él. Sin embargo, Iglesia Metodista de Garrochales y todos aquellos con los cuales compartimos esta lección, sin embargo, la fidelidad de nuestro Salvador, su palabra de amor y su promesa divina nos ancla nuevamente en el puerto seguro que es esperanza de la comunidad cristiana. Envía tu ancla hacia arriba, hacia Cristo. Él es el propiciador de nuestra esperanza. Con esta hermosa oración culminamos nuestro tiempo de encuentro para la vida. Ojalá, oro al Señor y ruego al Señor que te haya dado herramientas para tu vida en este plano y tu vida en la fe. Señor, que nos has dado acceso directo al Padre, ayúdanos a renovar nuestro compromiso de fe y afírmanos en los frutos de nuestra conversión. Que nuestra vida esté anclada a la palabra del Dios que cumple pactos y promesas. Y decimos amén. Con amor, tu pastora Ruth. Bendiciones.